Clarito, clarito, ¿de qué se tratan estos subsidios? ¿Quién puede acercarse precisamente a los organismos del Estado y poder pedir un subsidio y comprarse su casa propia? Está con nosotros Alejandro Ursúa, economista de Andrés Bello. ¿Cómo está, Alejandro? Muy bien, ¿y ustedes? Buenos días. Bien, Alejandro. Estamos aquí ante la presencia de dos categorías o dos clases de personas, dos tipos de personas que pueden postular. Primero la clase media y también la clase emergente. Exacto, a ver. Lo que hicimos nosotros, nos adelantamos un poquitito con lo que estábamos viendo y escribí un poco en la pizarra para poder explicar, porque puede ser un poco complejo, ¿no? Cuando hablamos del subsidio, que la gente, que principalmente se desconoce, aquel que no entrega directamente la habitación directamente al Estado, sino que lo hace, ¿no es cierto?, a través de una intención voluntaria a un ciudadano de querer comprar una casa por parte del Estado. Tenemos dos tipos de vivienda. Dos tipos de subsidio, que tenemos uno que es título 1, que habla de viviendas con un monto de hasta 1.200 UF, las cuales, ¿no es cierto?, el ingreso familiar no puede ser superior a las 40 UF, como núcleo familiar. ¿Cuánto la familia no puede ganar más allá de 940.000 pesos aproximadamente. 940.000 pesos, el núcleo familiar. El núcleo familiar, o sea, si por ejemplo tengo tres personas mayores de 18 años que trabajan. Papá, mamá y el hijo mayor. Papá, mamá y hijo mayor de 18 años, ¿no es cierto?, no pueden entre los tres sobrepasar los 940.000 pesos, sino no pueden optar a este beneficio. Este beneficio de 1.200 UF, estamos hablando de 1.200 UF... 27.600.000. Muchas gracias, don Felipe. Exactamente. Y la característica de esto, además, que también tiene que tener una ficha de protección social que debe ser no superior a las 1.382 puntos. Ok. ¿Ya? Después tenemos... polémica la ficha además. Sí, últimamente. Y con tanta modificación, ¿no es cierto?, que hace un poquitito difícil el calcular esto. Y luego el título 2 para la clase media. Hablamos de clase, ¿no es cierto?, viviendas de clase media, ¿no es cierto?, con viviendas de hasta 2.000 UF. ¿Ya? La característica de esto es que, a diferencia, ¿no es cierto?, ambas tipos de subsidio, el ingreso familiar, perdón, para cerrar este tema, no puede superar, ¿no es cierto?, las 60 UF, nuevamente 1.410.000 pesos como ingreso familiar. Perfecto. ¿Ya? Las 60 UF hablamos de 1.410.000 y las 2.000 UF estamos hablando aproximadamente 47 millones de pesos de compra de la propiedad. Okay. ¿Qué características tienen que tener estas personas que quieren optar a este tipo de créditos? Primero, ¿no es cierto?, personas con capacidad de complementar el valor de la vivienda, ya sea a través de un crédito hipotecario o ya sea a través de recursos propios, porque tienen guardado, porque recibieron una herencia, ¿no es cierto?, y van a destinar eso a la adquisición de una vivienda. Cuando hablamos de adquisición de vivienda, ¿hablamos siempre de viviendas nuevas? No, es un error súper común. Cuando hablamos de vivienda, primero podemos hablar de casas o de departamentos. Ya. Entendemos por vivienda un lugar, ¿no es cierto?, habitacional en donde puede pernoctar, ¿no es cierto?, una familia. Y en segundo, cuando hablamos de subsidio, y efectivamente una muy buena pregunta, Eduardo, porque mucha gente cree que cuando hablamos de subsidios son solamente para casas nuevas. Sí. El subsidio se puede aplicar tanto a casas nuevas como a casas viejas. ¿Y de cuánto es el subsidio? Por ejemplo, si yo estoy en este grupo de las viviendas de 1.200 UF, mi núcleo familiar gana alrededor de 940.000 pesos y yo entiendo que puedo llegar a hacer una oferta por una casa de 27 millones. ¿Pero cuánto es el subsidio que me da el Estado? Va variando según tu tipo de en este caso, de los indicadores de tu ficha de protección social y el monto de la vivienda también y la ubicación. Porque además también vienen otra serie de subsidios especiales que también los pusimos aparte de este tema para poder también calcularlo. ¿Y se pueden complementar los subsidios? Sí, claro. ¿En serio? Exacto. Por ejemplo, en este caso... Una familia puede, por ejemplo, al título 1 acceder a este y acceder a otro más. Exacto. Por ejemplo, esto se da con mayor frecuencia, por ejemplo, el título 2. El título 2, por ejemplo, estoy comprando ahí en la página mimbo.cl, que, ¿no es cierto?, que es la página del gobierno, ¿no es cierto?, el Ministerio de Urbanismo. Dice que hay tipos de subsidios, por ejemplo, subsidios especiales de conservación histórica. Se aplican en ciertas zonas determinadas del país, en la cual, ¿no es cierto?, el subsidio puede llegar inclusive a incrementarse en 300 UF más. Es un tope que te pueden entregar. Por ejemplo, en el Santiago Histórico, en el casco antiguo. Exactamente, el casco antiguo, uno ve que de repente dice, compra un departamento acá, ¿no es cierto?, con 200 UF de descuento, porque varía, o sea, parte desde las 150 puede terminar en las 300 UF como tope de eso. Y ese lo puedo ocupar precisamente con el título 2, o sea, puedo juntar esos dos subsidios. Y generalmente cuando tú esto lo ves, Julia, además aparece como descontado. Muchas veces, por ejemplo, cuando te están vendiendo un edificio, un departamento nuevo, te dicen, valía 1.500 UF y hoy día, ¿no es cierto?, con el descuento del subsidio vale... pero no es una oferta que te haga la inmobiliaria, sino Depende, que... pero si tú estás comprando algo antiguo, efectivamente sí puedes optar ese subsidio. Perfecto. Ahí está la diferencia. Y después tenemos otro tipo de subsidio especial que es, ¿no es cierto?, para las personas con ¿no es cierto?, para habilitación de personas con capacidad, que también puede llegar hasta las 20 UF.
Este aplica tanto para los títulos de vivienda emergentes como para los títulos de vivienda de emergencia. ¿Y este subsidio de alguna manera es para poder habilitar la casa? Para poder habilitar la casa, poner ellos? rampa, facilidades de acceso, y todo eso también se puede acreditar, y eso te permite, ¿no es cierto?, el tener este descuento o este subsidio estatal por ese monto. 20 UF son... Estamos hablando de aproximadamente 500.000 pesos, 475, 480.000 pesos. Es un buen aporte. Exacto. ¿Cuánto tengo que juntar yo para poder acceder a alguno de estos subsidios? ¿Cuánto es lo mínimo que tengo que tener? Generalmente van por tramo. Nuevamente, el depende bastante grande. Por eso la invitación es que la gente sea capaz de meterse en la página, ¿no es cierto?, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Inclusive hoy día la gente lo que puede hacer es postular directamente hasta, ¿no es cierto?, en forma online. Hay que firmar, ¿no es cierto?, algunas declaraciones juradas que me acreditan renta, que acreditan que ¿no es cierto?, el subsidio es para una primera vivienda, no sirve para otra más. ¿Es bruta o líquida? No, esta es bruta. Bruta, ok. O sea, a nivel neto es lo que tenemos. O sea, todos los son brutos, en el Exacto. fondo. Y finalmente el proyecto de integración social, que es la última, ¿no es cierto?, que es cuando de alguna manera se está haciendo un proyecto y se va a, ¿no es cierto?, un porcentaje de la población que va a complementar esta nueva zona geográfica, va a estar, ¿no es cierto?, abarcando un 20%, por ejemplo, gente de familias vulnerables, y eso también te entregaría un beneficio de hasta 100 UF. ¿Hay fechas por las cuales uno tiene que postular? En este minuto están abiertas, sí. Son principalmente parten generalmente en marzo las postulaciones, y después se van haciendo llamados en función de cómo haya sido el éxito y la colocación de estos subsidios. Alejandro tiene una pregunta. Hay gente que está preguntando a través de Twitter. A través de Twitter nos dice, a mí no me dieron el subsidio de la clase media por ser soltera y no tener hijo. A ver, generalmente estos montos pueden variar, las políticas también, y depende también el nivel de demanda. En un momento determinado puede ser que la demanda de este insumo esté sumamente copada, y muchas veces depende del tipo de publicidad, ¿no es cierto?, y depende del tipo de acción que estemos haciendo para efectivamente ver cuáles son los montos que están asignando. ¿Vale la pena asesorarse bien por algún tipo de organismo, algún tipo de abogado, o finalmente va a aumentar solamente los costos y es algo que yo puedo hacer fácilmente a través de la página web? A ver, lo primero es informarse. Hoy día tenemos, ¿no es cierto?, un mundo que me permite entrar a internet. También está en la zona de Chile, está la forma de Chile Atiende. De hecho, este año fuimos orgullosamente comunicados, ¿no es cierto?, a través de este subsidio para el arriendo que se denominó coloquialmente el Chao Suegra, ¿no es cierto? Oye, que fue un éxito. Fue un éxito. De hecho, ¿sí?, ¿no es cierto?, era para jóvenes, por ejemplo, entre 18 y 30 años que tuvieran una vida en pareja en común, o estuviesen casados, o tuviesen un hijo, ¿ya? Y eso decía que te entregaban, ¿no es cierto?, un subsidio para arrendar de 3 UF por los 3 primeros años, y bajaba después el tramo a 2,5 UF por que son, hablamos de 70 y tantos mil pesos aproximadamente, para arriendos que no superaran los 200.000 pesos. O sea, hay opciones precisamente para poder, no en el caso de la Chao Suegra, que era el arriendo, sino en este caso, pues puntualmente, que tú no has aplicado los subsidios para comprar una casa, un departamento. Y lo importante que yo no sabía era que precisamente puedes tener más de un subsidio. O sea, eso es súper interesante. A ver, Julia, pero, por ejemplo, complementa. Es importante, o sea, más que exactamente. O sea, se puede no es que puedes tener más, pero puedes complementar ciertos subsidios que te facilitan aún más poder llegar a obtener tu propia casa. Esa es la característica. Alejandro, tú nos hablabas de que pueden ser casas nuevas, casas usadas, pueden ser departamentos o pueden ser casas, pero pueden ser, por ejemplo, propiedades que pertenezcan a algún familiar y que ese familiar te la quiera vender barata y te diga ya, pero aprovecha el subsidio, entonces te la vendo a, no sé, esta de 2.000 te la vendo a 1.800 UF. O sea, ¿se puede? La transacción se puede dar. Lo que sí, ¿no es cierto?, hay algunas restricciones dependiendo del tipo de subsidio. La verdad que cuando uno empieza a digregar un poquitito las características de estos subsidios, empieza a ver, por ejemplo, que en algún tipo de vivienda no puede haber venta entre parientes relacionados, porque también se puede prestar para malas prácticas en términos prácticos. Entonces, valga la redundancia. Entonces, lo que te invita al mismo, efectivamente, es a informarte, a tener esta data, y obviamente si alguien te quiere hacer un valor, porque este tema, ¿no es cierto?, también obedece un valor comercial de una vivienda, y no necesariamente tiene que ser un monto particular. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por estar esta mañana y explicarnos clarito las opciones de subsidio para la clase media y emergente que existen de parte del Estado, y así poder comprar su propia casa o vivienda. Pero una pregunta que nos hacemos muchos papás